está el tema de seguir dando golpes importantes al crimen organizado, pero no han dado los más importantes. Al final del día, pues yo creo que la joya de la corona es capturar al Mencho, por ejemplo. Cuando uno observa los productos culturales que han surgido en Estados Unidos en los últimos años, uno observa que justamente la lucha contra el cartel se ha vuelto prioritaria. Y además está metida en estos productos culturales como series de televisión, películas. Hace unos años gran parte de la producción tenía que ver contra Estados Unidos contra el yihadismo. Y muchos años antes atrás, Estados Unidos contra el soviético. Y ahora, Ozark, Sicario, Call of Duty, uno de los últimos Call of Duty se trata justamente de unos cárteles que le ayudan a los rusos a transportar unos misiles, me acuerdo, incluso sucede en México, o sea. Sí, y en un lugar muy parecido a Michoacán. Sí, ¿no? Sí, y a Guanajuato. Ajá, ándale, exacto. Y entonces, bueno, me parece claro que hay una intencionalidad de poner el discurso en la peligrosidad del cártel, entonces, y no cualquiera, los mexicanos en particular. Y creo que va a ser el sello que distingue en la historia la segunda gestión, sobre todo de Donald Trump. Y ahí, déjame preguntarte, mano, porque tú has vivido otras administraciones de Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Trump le está apostando tanto al combate a los cárteles mexicanos como si ahí se jugaran los renglones de la historia? Sí, mira, creo que hay una parte que es política y hasta ideológica, y hay otra parte que sí es real, que es tangible y que tiene implicaciones prácticas. Empecemos por esa segunda parte práctica. Es real el problema del fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Claro. Eso no es un invento. Sí, el problema de las muertes a causa de sobredosis de fentanilo, que muchas de esas incluso son por el consumo de otras drogas que tenían fentanilo sin que el consumidor lo supiera. Estamos hablando de que llegaron a ser hasta 300,000 muertes al año. Eso es mucho más grande que las muertes de homicidios en México, ¿no? Esa narrativa que nosotros también tenemos luego en México de nosotros ponemos los muertos y Estados Unidos en fiesta con nuestras drogas, pues en algún punto ya dejó de pasar y Estados Unidos también empezó a poner muchos muertos. Qué interesante eso, sí, cierto, no había pensado que se han igualado un poco las cifras de muertes. Claro, claro. Y en ese sentido, para Estados Unidos sí se vuelve un problema primero de seguridad, primero de salud pública y luego de seguridad nacional. El problema del fentanilo fue un error estratégico de los cárteles de las drogas mexicanos involucrarse en ese mercado y empezar a participar en el trasiego de esa droga, que primero era más bien entre China, Canadá y Estados Unidos, y después como un subproducto del cierre de los mercados entre China y Estados Unidos, tanto por la pandemia como por la disputa comercial entre China y Estados Unidos, pues el verdadero nearshoring no fue el de la industria automotriz u otros que esperábamos. El nearshoring fue el fentanilo, ¿no? Entonces sí se empieza a involucrar muchísimo el crimen organizado mexicano en el traslado del fentanilo, en la introducción del fentanilo de Estados Unidos y cada vez más incluso en la producción de fentanilo, ¿no? O sea, eso es una realidad y eso sí creo que es la parte tangible por la que reacciona primero las agencias estadounidenses y luego un presidente como Donald Trump. Y además, para cerrar la idea, está la parte ideológica y política. Donald Trump es un presidente que de cierto modo es medio aislacionista, no es tan globalista como otros presidentes, aunque este segundo término, este segundo periodo de su presidencia ha jugado las dos canchas porque ha sido mucho más intervencionista que en el primero. Sí creo que tratar de traer el tema de la seguridad nacional ya no tanto a la seguridad internacional, sino a lo que ellos llaman el Homeland Security, la seguridad de nuestra tierra, del lugar donde habitamos, pues básicamente había dos grandes temas, migración y por otro lado el tema de los cárteles y el fentanilo. Y entonces ahí se conjunta un problema real con una necesidad de discurso política y pues es claro que caía muy bien el tema de los cárteles para volverse una prioridad de su administración, ¿no? A ver, déjame ir a la primera parte de esto que tú comentas, porque a lo largo de la historia hemos visto como muchos grupos criminales caen por decisiones erróneas que muchas veces tienen que ver con su propia codicia. Cuando crecen demasiado, cuando se vuelven tan grandes como algunos estados, o piensan que lo son, y pueden tomar decisiones las que sean, no les va a pasar nada, muchas veces es cuando caen. Pienso en el caso doméstico de los Zetas, ¿no? Que caen prácticamente víctimas de su propio éxito. Y me llama la atención que tú comentes que el tráfico de fentanilo por parte de los cárteles mexicanos de Estados Unidos fue un error estratégico. Fue entonces, pecaron de ambiciosos a la hora de descubrir este mercado nuevo y se metieron en una cancha donde no tenían que meterse.
Sin duda, o sea, es un mercado muy atractivo, por supuesto, porque lo que sabemos todos muy bien es que el fentanilo necesitas mucho menos sustancia para, digamos, generar las dosis de venta de drogas o para acompañar a otras drogas y darle potencia a esas drogas, y entonces se vuelve mucho más sencillo, es más difícil de detectar, es más fácil crearlo, igual que las metanfetaminas, es más fácil obtener los precursores químicos porque están metidos esos precursores también en sustancias legales. El propio fentanilo es una sustancia legal. Muchas personas que se han operado en México seguramente les han dado fentanilo. Es un analgésico de primer nivel. Bueno, no de primer nivel en términos de salud, sino por su eficiencia. En ese sentido era un buen negocio. Yo creo que pues, por eso se metieron. La internacionalización también de los cárteles mexicanos les permitió tejer esas redes con China, por ejemplo, y luego pues además ya tenían una infraestructura puesta en Estados Unidos para introducir y vender el producto, pero sí creo que no calcularon el efecto letal, o si lo calcularon no les importó el efecto letal que iba a tener en la población estadounidense, y era evidente que en algún punto esto iba a crear una burbuja que se iba a romper. Y creo que la advertencia ya venía desde el primer periodo del presidente Trump y luego con Biden, y siguieron estirando la liga. En algún punto algunos cárteles, tú mismo lo has reportado, trataron incluso de frenarse, ¿no? Como el cártel de Sinaloa trató de empezar a llamar la atención a sus propios grupos de no se metan ya al fentanilo, pero fue demasiado tarde. Y además está por otro lado, sí creo que un error estratégico del lado de México también. Sí creo que los abrazos no balazos fueron abriendo la puerta para esta presión estadounidense y esta ambición estadounidense de combatir de forma más decidida a los cárteles. Por un lado está el tema del fentanilo, que era un problema real. Por otro lado está el tema ideológico o político, doméstico de Estados Unidos, la necesidad de un presidente como Donald Trump de proteger la tierra propia. Y por el tercer lado, pues, se juntó ahora sí que la receta perfecta para este desastre, un gobierno mexicano, el de López Obrador, que explícitamente dice vamos a aflojar la lucha contra el crimen organizado, sus políticos, muchos coludiéndose con el crimen organizado y una alta tolerancia a esa colusión, pues básicamente estaba hecho el escenario para que un presidente como Donald Trump tomara las decisiones drásticas de presionar con todo. Me estás afectando, necesito políticamente ese win y además estás aliándote con esos enemigos de mi seguridad nacional. Y entonces revolucionaron por completo el combate al crimen organizado. Déjame ponerte un siguiente ingrediente sobre la mesa. La dupla entre López Obrador y Joe Biden en la presidencia, ¿no? Joe Biden también fue un presidente bastante tolerante con el tema de las drogas. Una decisión que yo no sé si tenga que ver con la propia personalidad de Donald Trump. No hay que olvidar que Donald Trump es un presidente abstemio, ¿no? Es un tipo que no consume alcohol, tiene una aversión a las drogas desde que su hermano mayor murió afectado por las adicciones, y que incluso el propio Trump ha contado como cuando él era niño le promete a su hermano mayor, que ya venía en un problemón de abuso de sustancias, nunca probar alcohol, nunca probar drogas, y además mantener limpio a su entorno de este tipo de sustancias, ¿no? Pero Biden y la relación entre Biden y AMLO es una relación, yo pienso, la veo así, de mucha tolerancia al tráfico de drogas. Y de repente Trump aprieta y se encuentra con una presidenta como Claudia Sheinbaum que incorpora un modelo distinto de seguridad. Abandona el abrazos no balazos cuando designa a Omar García Harfuch como su secretario y comienza una estrategia diferente. Y ahí quiero preguntarte, ¿le alcanza a la dupla Sheinbaum-Harfuch con los resultados que pueda dar, con los datos y con los arrestos y las incautaciones históricas para frenar a Donald Trump, para frenar sus intentos intervencionistas? A ver, comienzo primero por la parte de Biden. Sin duda creo que uno de los problemas que nos lleva también a esto fue la alta tolerancia de Biden, no solo al tema de México en general, ¿no? O sea, permitir que pues, México hiciera lo que quisiera, y lo digo desde la visión de los estadounidenses, ¿cómo lo ven ellos? Claro. ¿No? Y luego, por otro lado, también el tema de la frontera. Biden dejó de cuidar la frontera. ¿Por qué? Porque hay que entender que era un presidente muy débil y que internamente tenían una coalición donde también tenía que hablarle a la izquierda creciente dentro del grupo demócrata, que eran mucho más pro migración. Recordemos también que en el gobierno de Biden le toca todo el discurso de la izquierda, pues que yo llamaría radical, de desfondar a las policías estadounidenses después del asesinato de George Floyd. Entonces él
trata de bajarle mucho los decibeles al tema de seguridad, tanto nacional como pública, y en ese sentido él se enfocó mucho más en política económica doméstica, en tratar de resolver algunos de los asuntos pendientes que también le salieron muy mal, como el caso de Afganistán, de sacar a las tropas de allá. Terrible fracaso. Entonces México no era una prioridad para Biden. Hay que recordar que sí lo era para las agencias de seguridad. No podemos olvidar que durante el gobierno de Biden fue cuando arrestaron a Cienfuegos, en un paso, bueno, no, ese fue todavía con Donald Trump al final de su primer periodo, pero ahí venían ya pensando en eso. Pero fue con Biden el arresto del Mayo Zambada, por ejemplo, que probablemente fue una operación encubierto del gobierno estadounidense en territorio mexicano, un paso muy importante ahora que hablamos de intervención. Entonces ya las agencias estadounidenses estaban, digamos, muy efervescientes en el tema de la seguridad con México. Luego no podemos también olvidar que parte de este cambio que hizo López Obrador en el abrazos no balazos fue cerrarle la puerta a las agencias estadounidenses y pelearse de forma muy frontal con algunas de ellas, particularmente con la DEA, que tiene muchos problemas la DEA, una agenda política muy, muy particular, pero la forma tan frontal de confrontarlos y básicamente expulsarlos del país. ¿Te acuerdas que les regrese el avión que tenían estacionados en el aeropuerto de Toluca y les dice llévense su porquería? Y todo el tema de los agentes y tratar de incluso de hacer modificaciones legales y demás. Desmantelar Iniciativa Mérida también yo creo que fue un error, porque al menos Iniciativa Mérida te permitía tener un marco estable institucional de la relación bilateral. Estados Unidos, el gobierno de AMLO empieza a cerrarle la puerta a los Estados Unidos y creo que quedaron muchas cuentas pendientes de muchas agencias estadounidenses en contra de México. Llega Donald Trump y estas agencias seguramente pusieron sobre la mesa varias exigencias. Probablemente dijeron México ya no es un aliado confiable y creo que en buena medida esa es la reacción de Claudia Sheinbaum, ¿no? Vieron venir que venía el triunfo de Donald Trump, que las agencias estadounidenses ya estaban hartas básicamente de México y entonces deciden retomar la guerra contra los cárteles. Eso es la decisión que tomó Claudia Sheinbaum. No lo verbalizan, pero Omar García Harfuch al final del día es un subproducto de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, viene de esas épocas, creció en esos entornos, se consolidó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la Policía Federal, luego también en la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía. Y entonces hoy lo que vemos es a un gobierno mexicano tratando de recuperar el terreno perdido con Estados Unidos de 6 años muy malos de relación bilateral, y yo además sí creo de descuido del gobierno de López Obrador en nuestra política interior en materia de seguridad, y están tratando de con ello en muy poco tiempo decirle a Estados Unidos, mira, sí estoy tomando el control otra vez de mi territorio, sí estoy tomando mi responsabilidad bilateral contigo, y no creo que les alcance. Esa es la respuesta concreta que yo te daría, porque hay varios temas que siguen pendientes, ¿no? Por un lado está el tema de seguir dando golpes importantes al crimen organizado, pero no han dado los más importantes. Al final del día, pues yo creo que la joya de la corona es capturar al Mencho, por ejemplo. O Iván Archibaldo.